el libro de Apocalipsis. Ya vamos a estudiar la última y séptima copa. Atendiendo que la carta de Apocalipsis presenta 5 paréntesis. Si usted abre el libro y comienza a leerlo, se va a encontrar con estos paréntesis. Y estos paréntesis, si no se sabe lo que es, lo que sucede es que pueden confundirnos. Y en realidad aparecen 5 paréntesis, más bien detiene la narración profética, una narración que constituye de una serie de 7 sietes, encontramos. Y entonces estos paréntesis interrumpen, es como haciendo como un preludio o avisando algo acerca de lo que va a ocurrir. O sea, haciendo un resumen de eventos que están por ocurrir más adelante en la narración profética, como si ya hubiesen pasado, enfatizando la certeza del cumplimiento de los hechos. Cuando se termina el paréntesis, la narración continúa en ese mismo lugar donde había sido interrumpida. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted lee, por ejemplo, el 6º sello, al principio del libro, usted va a ver que habla de catástrofes naturales y de que se va a ver al Señor venir en los cielos, pero verdaderamente es un paréntesis de lo que estamos hablando de la última copa de Apocalipsis. El primer paréntesis aparece en el capítulo 7 del 1 al 17, que es el remanente judío y los gentiles salvos durante la tribulación. Ahí se presenta ese paréntesis. El segundo es el capítulo 10, versículo 1 hasta el 11, 14, que presenta el librito y los 2 testigos. El tercer paréntesis presenta al Cordero, al remanente, al Evangelio eterno y la preparación para la batalla de Armagedón. El cuarto es la reunión de los reyes en Armagedón, que es el capítulo 16, versículo 13 al 16, que vamos a estar estudiando hoy. Y el quinto paréntesis son las 4 aleluyas en el cielo, capítulo 19 del 1 al 6, adelantándose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que entendamos eso, hermanos, que hay una serie de 7 sietes. Y estas series las interrumpen estos paréntesis, y es porque quieren decir algo al respecto de lo que está por suceder o algo, y por eso que se encuentran, hay veces, repeticiones. Vamos a buscar en nuestro texto, Apocalipsis 16, los versículos que vamos a estar estudiando son del 17 al 21. Primero vamos a comenzar con el 17, y lo vamos a explicar. Apocalipsis 16, 17, que dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Según los versículos 8 y 9, la cuarta copa produjo efectos en el sol, en la atmósfera terrestre. No vamos a repetir eso, ya eso es algo que está estudiado, pero aquí se habla de un aire. Este aire que es mencionado aquí no es el atmosférico, no es el que nos rodea a nosotros, sino viene a ser un símbolo de lo que es la región que domina el diablo. Por eso aquí aire se refiere más bien al mundo, como aparece en Efesios 2:2 y en Efesios 6:12. Hay veces el mundo, la Biblia lo expone como si fuera un aire que nos rodea. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí. Y dice que también sale una voz potente. Obviamente es la voz de Dios. Y en el original aparece Gedonén. Y Gedonén significa lo que me dice el mismo texto: hecho está. O sea, más bien una sola palabra que equivale a como si Dios estuviera diciendo: se acabó. Hasta aquí. No más. ¿Por qué? Que Dios es paciente. Él es muy misericordioso. Él ha venido tolerando desde la caída. Y ha venido tolerando al enemigo, a los demonios, a los hombres inicuos.
Y lo ha hecho ¿por qué? Por su plan de establecer un reino de creyentes voluntarios. Pero una vez que ya ese reino está cumplido y se va cumpliendo según van avanzando los tiempos, las dispensaciones, llega un momento que el Señor dice, hasta aquí, no más. Hecho está. Y eso es lo que está diciendo aquí. Implica que la ira de Dios ya ha llegado a su consumación. Y eso lo usamos nosotros también hay veces cuando decimos, ya, ¿cómo es que decimos? Se me llenó la copa. O sea que hemos venido tolerando hasta que llega un momento ya que no resistimos más y decimos, hasta aquí, no más. Es lo que está ocurriendo y el versículo 17 indica que ya se está llegando al final de la gran tribulación. Y comienza entonces el 18 a mencionar los juicios de Dios por medio de la naturaleza. Recuérdense que Dios ha venido usando, uno de sus instrumentos ha sido el anticristo para infligir juicio. Otros han sido los mismos hombres, la maldad de los hombres. Y el Señor ahora intercala también efectos de la naturaleza atmosférico, que es el versículo 18. Noten que dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Se empieza a mencionar una serie de sucesos, de fenómenos conocidos que anuncian la extraordinaria intervención de Dios usando la naturaleza. Muchas de estos que mencionamos los conocemos porque lo ha venido ocurriendo en el mundo, pero aquí lo que se está poniendo de relieve es la abarcadura, la intensidad, donde si me dieran a resumir esto que estamos hablando, es como si Dios cogiera el planeta Tierra con sus dos manos, así, y le hiciera así. De eso estamos hablando. Esto es global, lo que va a suceder. ¿Okay? Por ejemplo, se mencionan relámpagos y truenos. Se está indicando, obviamente, una tormenta de una dimensión extraordinaria. No nos debe de asombrar que cada año que pasa, las tormentas van a ser cada vez peores. Estamos viviendo inclusive uno de los inviernos más fuertes que ha pasado por nuestro país. Y eso es producto de esto. Es como una preparación para lo que está por venir en este entonces. Las voces que menciona puede referirse al ruido que causa el viento. O sea que estamos hablando aquí de un huracán. En otras regiones del planeta le llaman tifón, pero de gran escala o de gran categoría. Nosotros hemos vivido eso aquí en la Florida y sabemos que no es solamente que pase un huracán, es las consecuencias, los efectos, es la preparación, es el después. Cuánto mal hace, cuánta destrucción. Y estamos hablando de algo, pero de gran magnitud. No solamente una tormenta inmensa, sino también se habla de gran temblor de tierra, inigualable terremoto, por su magnitud y abarcadura. O sea, estamos hablando de todas las fallas a la vez y produciendo erupciones volcánicas. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un terremoto y un volcán? ¿Sabe la diferencia? Se las digo, el terremoto ensucia, el volcán lava. Este terremoto va a ser el más grande, hermano, de toda la historia de la humanidad. Es la convulsión de todo el planeta. Y el texto es breve, pero yo quiero mencionarle quizás cosas de las cuales no se hablan, no se saben, pero pertenecen a nuestro planeta. Esta es nuestra casa, pudiéramos decir, y estamos montados en este planeta dando vueltas, rotando y trasladándose, y muchas veces no sabemos ni cómo funciona, ni qué es lo que lo hace funcionar, ni acreditamos al Creador,
por el hecho de vivir en el único planeta en el universo que hay condiciones de vida. Pero para que sepamos, quizás usted lo sabe porque ha estudiado geografía, etcétera, existen placas tectónicas en la superficie de la Tierra con límites más o menos definidos que se dividen en 14 placas mayores o principales y 43 placas menores o secundarias. En los bordes de estas placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Las placas litosféricas son de dos tipos, según la corteza. Unas se llaman la oceánica, que se forman debajo de los océanos, en los océanos, y la continental. Según el sitio GEM, que es Global Active Faults Database, las placas tectónicas del planeta están organizadas en grandes bloques litosféricos. Entre ellas se destacan la placa del Pacífico, la placa de América del Norte, la placa euroasiática, la placa de Nazca, la placa africana y la placa indo-australiana. O sea que prácticamente el planeta entero está rodeado de estas placas grandes, todas responsables de fenómenos como terremotos, formación de cordilleras, actividad volcánica, de producir tsunamis, erupciones volcánicas. Según por ejemplo la falla de San Andrés, la conocemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros por el estado de California y sirve como frontera entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Su movimiento es del tipo de deslizamiento lateral, es decir, se mueven así. Cuando ellas se mueven es de esta forma, junto a la otra en sentidos opuestos. Esta falla es famosa por haber causado algunos de los terremotos más destructivos de Estados Unidos. Muchos recordamos el de San Francisco de 1906, no olvido como aquel puente se vino abajo y aplastó todos esos carros y todos esos choferes como si fueran tortillas. Los hizo así, los aplastó. Y también el de Loma Prieta en el 1989. La proximidad a ciudades densamente pobladas como Los Ángeles, San Francisco, eleva enormemente el riesgo en términos de vidas humanas y daños económicos. Sobre esta placa específica, los científicos, claro, ellos no van a reconocer que hay una séptima copa anunciando este terremoto, pero ellos alertan que el extremo sur de la falla, que siempre ha estado relativamente silencioso por décadas, podría estar acumulando suficiente tensión como para provocar un evento sísmico de gran magnitud en las próximas décadas. El cinturón de fuego del Pacífico, que es una zona multicontinental, no es una sola falla, sino un conjunto de sistemas de fallas interconectadas que bordean todo el Océano Pacífico. Desde América del Sur, estamos hablando tan sur como Chile, Perú, pasando por América del Norte, México, California, Alaska, va hasta Asia, Japón, Filipinas, Indonesia y Oceanía en Nueva Zelanda. Así que miren esta placa, cómo abarca, la zona que abarca por completo. Por eso es que cuando estamos hablando de aquí de un terremoto global, simplemente es que Dios tiene que decirle a todas estas fallas, actívense, y comienzan, ¿ok? Además de ser la región donde ocurren la mayoría de los terremotos del planeta, alberga más de 400 volcanes activos. ¿Ustedes se imaginan todos estos volcanes en erupción? Y fosas oceánicas más profundas como las Marianas. Sabemos que este cinturón es responsable del terremoto en Chile de 1960, que en escala sismológica de Richter llegó a 9,5. El tsunami del Océano Índico, recuerdan ese tsunami que
mató a tantas y tanta gente, no sé si fueron 2000 y pico de personas en el 2004. Es responsable de la crisis nuclear de Fukushima, desencadenada por el terremoto y tsunami de Japón en 2011, también de 9,0 miligramos. Está también el lago Kivu en África, que es la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo. También tiene una gigantesca fractura que atraviesa el este africano, cada vez se va deteriorando más. Pero en este específico es como un cuerpo de agua que almacena en sus profundidades cantidades de dióxido de carbono y metano. Y lo que sucede es que si esta falla revienta, todos estos químicos van a afectar grandemente a toda la población que esté alrededor. Está la zona de Rift de Baikal en Rusia. También es un epicentro de frecuentes terremotos. Y la falla de Suazua en África, localizada en el Gran Valle de Rift. Eso sin contar, que ya les hablé, que estas son las fallas más grandes, sin contar las 40 y pico, que son secundarias. Así que estamos hablando, hermano, de un fenómeno como nunca ha ocurrido en la historia. Porque Dios es el creador, Él hizo todo esto. Y Él es el único que puede hacer que esto ocurra. Este terremoto está también profetizado en el Antiguo Testamento. Si ubicamos Zacarías, capítulo 14, del 3 al 5. Claro, esta profecía de Zacarías 14, del 3 al 5, no menciona la globalidad de estos terremotos, sino se enfoca en Jerusalén, en Israel, que también va a sufrir por estos terremotos. En Zacarías 14, de 3 al 5, que dice: Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Al leer este versículo, yo espero que ustedes recuerden el estudio anterior, la sexta copa, la sequía del río Éufrates, y pues, dando la posibilidad de que los ejércitos lleguen hasta Jerusalén y la sitúen. Pues una vez que estén sitiado Jerusalén, va a ocurrir esto que Zacarías está hablando. Dice: y se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, eso es por el terremoto, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. O sea que vemos que está profetizado, se habla ahí en Zacarías acerca de esta séptima copa que estamos hablando. Bueno, pues, en este valle, que es donde va a ocurrir la guerra de Armagedón, parece que ha despertado el interés de los inversionistas que quieren hacer turismo en este lugar. Y en cierta ocasión se intentó edificar allí un hotel, un Holiday Inn. Pero el proyecto fracasó cuando examinaron el subsuelo y vieron que era volcánico. Y corroboraron que era imposible esta zona ser construida. ¿Por qué? Está reservada. ¿Reservada para cuándo? Para Armagedón. Consecuencias específicas lo menciona los versículos 19 al 21. Volvemos a Apocalipsis 16. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.
Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, estamos hablando de 100 libras. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Si usted va poniendo 1 más 1 es 2, y va añadiendo cada vez más y más y más y más, es que se va viendo la envergadura de esta gran tribulación que se aproxima sobre la tierra. Consecuencias específicas: la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿A qué ciudad se refiere? A Babilonia, a Irak, que la vamos a estar estudiando ya. El próximo estudio se va a enfocar, capítulo 17 y 18 se dedica a Babilonia, a Irak. ¿Cuál, hermana? La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Lo leímos en Apocalipsis 16, del versículo 19 al 21, que ahí es donde están las consecuencias específicas de la copa. También se mencionan las ciudades de las naciones que cayeron. O sea, todas estas son ciudades respectivas que se encuentran en la zona de dominio del anticristo, que sabemos que era lo que fue una vez el Imperio Romano, todo el área de Europa, de toda esa zona ahí de Europa. Y en tercero, habla de la Gran Babilonia, que va a desaparecer. En cuarto lugar, cuando dice toda isla huyó, versículo 20, ahí estamos hablando de tsunamis. Obviamente, los terremotos, eso es lo que provocan tsunamis. Y los tsunamis van a ser de manera tal, no una isla, no 2 islas, todas las islas del planeta Tierra van a quedar bajo agua. Todas. Más cerquita a nosotros, hablamos de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico. Así que las personas que buscan a veces las islas, porque son preciosas por sus playas, por turismo, aquí estamos hablando que todas van a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Qué? Ajá. Sí, por eso, ya esto ya es... Sí, este es el fin de la tribulación. Ya la séptima copa... Sí, se viene preparando. Pero lo que me refiero, sí, hermana, la buena noticia es que el Señor se lleva a la iglesia antes que venga todo esto. No solo lo que mencionamos hoy, lo que hemos venido estudiando y se ha ido añadiendo cada vez más terrores. Allá atrás hay pantallas que ustedes se pueden fijar de todas las plagas y todas las cosas que estamos hablando. ¿Okay? Así que debido a ese terremoto mundial, las islas quedarán bajo el nivel del mar. La magnitud será tan grande que ocasionó cambios topográficos. Dice que los montes no fueron hallados. Cuando dice montes fueron hallados, se está refiriendo a zonas montañosas de esas islas. Las islas tienen muchas montañas, pero debido a que van a quedar bajo el nivel del mar, van a estar aplanados por las fuerzas del sismo. O sea que va a ser tan fuerte ese temblor que esas montañas van a quedar aplanadas completamente. Entonces se menciona una tormenta, que es otro efecto, como jamás haya ocurrido. Estamos hablando de huracanes que pueden traer tornados y todo lo que ocasionan ellos, como lluvia, viento, relámpagos, truenos. Y como último efecto menciona una granizada. Además de la tormenta de gran escala, del temblor de tierra, va a ocurrir una granizada según el versículo 21. Pero estos granizos, dice claramente la Biblia, que van a alcanzar el peso de un talento. Y un talento equivale a 100 libras o 40 kilogramos. O sea que van a ser
Eso va a destruir, esto va a destruir edificios, autos, personas. Eh, Nosotros todos conocemos lo que es, yo no lo voy a estar explicando aquí lo que es el granizo, porque todos lo conocemos. Pero se dice que el peor desastre histórico ocasionado por el granizo tuvo lugar un 30 de abril de 1888 en la India, en Moradabad. Las piedras de enorme tamaño causaron la muerte de 246 personas. En el 1948 cayó en Nebraska granizos de 650 gramos. Esto estamos hablando de 1,5 libras. El día 18 de abril del 2010 en Argentina, en Vicente López, ¿te conoces ese pueblo? En Vicente López se registró una fuerte tormenta y bolas de granizo de hasta 8 centímetros de diámetro. ¿Okay? El 16 de mayo del 2010 en Oklahoma City causó daños incalculables una tormenta de granizo, pero nada se compara a 100 libras. Bueno, eso va a ser totalmente destructivo. Pero lo triste es, leemos el versículo 21, cayó del cielo sobre los hombres un hombre granizo como del peso de un talento, y es aquí lo que quería llamar la atención. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, en lugar de arrepentirse, en lugar de convertirse, en lugar de orar, comendarse a Dios, lo que hicieron más bien fue blasfemarlo. Blasfemar a Dios. ¿Por qué? Por ignorancia, por pura ignorancia. Si hacemos un resumen de las 7 copas, para que ustedes vean daño tras daño, plaga tras plaga. Esto es solo las copas. Recuerden que hablamos de trompetas, que hablamos de sellos, que mencionamos truenos, 7 truenos que Dios no quiso que Juan lo escribiera. Según las copas, cuando la primera surge una úlcera maligna. O sea, todas las personas que tienen la marca del diablo van a sufrir este virus o esta pandemia de úlceras malignas. La segunda copa, el mar va a ser ensangrentado. Ahí van a morir todos los peces por un mar ensangrentado. La tercera copa, las aguas potables ensangrentadas. O sea que no va a haber para tomar agua. La cuarta copa, el sol quemando con fuego. Que por eso es que vemos un calentamiento global cada vez más avanzado, porque es preparación para eso. O sea que no solamente tener sed, estar siendo quemado por el sol y no tener un agua potable para tomar. La quinta copa, recuerden que es herido el trono de la bestia con tinieblas. Y hablábamos de, diferente a la trompeta, que la trompeta menciona oscuridad de los astros, del sol y la luna, pero estas tinieblas más bien tienen que ver con cortes de electricidad y toda la tecnología. Eso va a ser un efecto tremendo. En la sexta copa es la sequía del Éufrates para preparar el camino para la batalla de Magedón, y ya vimos que la séptima copa son grandes catástrofes naturales. Estas plagas van a demostrar que el juicio de Dios es justo, pero la perversidad de la humanidad que no quiere convertirse. Por eso siempre yo les digo, demos gracias a Dios que nos ha dado un corazón sensible a su palabra, al Evangelio, a creer lo que Él nos pone en su palabra, y gracias a que tenemos la promesa, que me alegro que la hermana Olga lo haya mencionado, la promesa de ser arrebatado. Yo quiero ya por último compartir un dato, que es lo que yo le decía al principio, que a veces vivimos en este planeta, estamos nada más que
conscientes de nuestro alrededor, quizás lo que pase en Cape Coral, en Fort Myers, en Lee County. Quizás nos vamos de vez en cuando un poquito para otros estados, para otros países, pero no nos damos cuenta lo grandioso que es nuestro Creador y cómo Él proveyó todo para que nosotros podamos pisar esta tierra que ahora mismo está rotando y trasladándose y no nos damos ni cuenta, pero lo voy a leer, así que va a ser rápido. Dice: la localización de la Tierra, su tamaño, su composición, su estructura, su atmósfera, su temperatura, su dinámica interna, sus muchos e intricados ciclos posibilitan la vida. Ejemplo, estamos hablando de un control de la cantidad del ciclo de carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, sodios y muchos otros más. Dan cuenta del grado en el cual está exquisito y precariamente balanceado nuestro planeta. ¿Verdad que no nos damos cuenta de estas cosas? Frank Press de la Academia Nacional de Ciencia y Raymond Siever de la Universidad de Harvard, en su libro Earth, la Tierra, escriben acerca de la singularidad del planeta. La forma en la que su atmósfera filtra la radiación ultravioleta dañina, mientras funciona con los océanos para moderar el clima a través de guardar y redistribuir la energía solar, y la forma en que la Tierra es lo suficientemente pequeña para no guardar demasiados gases dañinos. Noten ese balance, hermano, que nos permite la temperatura que tenemos en este planeta. El interior de la Tierra es como una máquina de calor gigante, pero balanceada, cuyo combustible es la radioactividad. O sea, es como si la Tierra tuviera un motor dentro, que es la que la hace girar. Si operara más lentamente, los continentes podrían no haber evolucionado a su condición presente. El hierro podría no haberse fundido y hundido en el líquido, y el campo magnético jamás se habría desarrollado. Si hubiera más combustible radiactivo y por lo tanto una máquina operando a velocidad mayor, el polvo volcánico habría ocultado el sol, la atmósfera habría sido opresivamente densa y la superficie hubiera sido destruida por terremotos y explosiones volcánicas diarios. Algo que le ocurre a Júpiter, que constantemente tiene erupciones volcánicas. Estos procesos geológicos altamente sincronizados, de los cuales hay muchísimos, impresionan por la manera en la que nuestra biosfera está precisamente afinada, balanceada, calibrada para que haya vida. La Tierra es más que una roca giratoria. En su interior hay un sistema complejo y dinámico de 8.000 millas de diámetro, estamos hablando de 13.000 kilómetros, con un núcleo sólido de hierro rodeado por hierro que ha sido licuado por el calor. Y es allí donde se encuentra el infierno, en ese lugar que les mencioné. En su centro, donde la presión es más de 3 millones de veces mayor que en la superficie, las temperaturas alcanzan hasta 9.000 grados Fahrenheit. Le damos gracias a Dios que nos libró del infierno. La centralidad de la tectónica de placas y el correlativo movimiento de los continentes se refiere al movimiento de una docena o más de enormes placas en la litosfera, la capa más extensa y rígida del planeta, que de eso estuvimos hablando, de todas esas placas. Un producto crucial de la tectónica de placas es el desarrollo de las cadenas de montaña creadas al colisionar y torcerse las placas. La tectónica de placas es el requerimiento central para la vida en un planeta y solo puede encontrarse en la Tierra. Fíjense, escuchen eso. Esas placas, sin esas placas no pudiéramos tener vida, y el único que las tiene es el planeta Tierra. El único. Porque para eso se requieren océanos que las mantengan licuadas.
Se requieren océanos de agua para poseer placas de manera que pueda lubricar, esa es la palabra que buscaba, y facilitar el movimiento de las mismas. Ellas necesitan moverse. Esos volcanes son necesarios en esas erupciones, porque es como la tierra, es como si una olla de presión, que usted le quita la presión, necesita eso. La tectónica de placa ayuda con el desarrollo de los continentes y las montañas y previene que sea un planeta acuático y conduce en el dióxido de carbono de la Tierra. ¿Escucharon esa otra razón? Sin estas placas no hubieran continentes y montañas, y nosotros sabemos que hay más agua que tierra, estaríamos hablando de un planeta acuático. No hubiera vida. El ciclo de las rocas regula el ambiente a través de balancear los gases de invernadero y mantienen la temperatura en un nivel habitable. Los gases de invernadero, como el dióxido de carbono, absorben la energía infrarroja, calientan el planeta. Su contracción en la atmósfera necesita ser regulada mientras el sol brilla lentamente. De otra forma, la Tierra no podría estabilizar su temperatura. La tectónica de placas, ya estoy terminando, recicla fragmentos de la corteza de la Tierra, la piedra caliza, constituida de átomos de calcio, dióxido de carbono y oxígeno hasta el manto terrestre. O sea, el calor interno del planeta libera el dióxido de carbono continuamente conducido a la atmósfera y a través de los volcanes. Resultado, un termostato que conserva los gases de invernadero balanceado y la temperatura de la superficie del planeta. Ahora usted va a ver cuán importantes son las placas tectónicas y le tenemos que dar gracias a Dios por si acaso usted se quiere mudar para algún otro planeta en nuestra Vía Láctea, no tiene que irse de la galaxia. Si en nuestra Vía Láctea usted está cansado de vivir en el planeta y se quiere mudar para alguno de ellos, pero para que esté advertido, voy a compartir con ustedes sus temperaturas, para que aquellos que creen que pueden encontrar vida en otros planetas, ya dejen de gastar tanto dinero y de esforzarse tanto en esa tontería, y crean lo que dice Dios en su palabra, en Génesis, que Él es el creador de cielos y tierra. Mercurio, estoy hablando de planetas los más cercanos al Sol. Mercurio, lo voy a hablar en Fahrenheit, porque yo creo que es lo que usamos para que se den cuenta, pero tengo también las cifras en calcio. Mercurio, 870 grados Fahrenheit. La mínima, menos 300 Fahrenheit. Noten el calor, 870 máxima, mínima 300, menos 300. Venus, 850 Fahrenheit. La Tierra, 7,2 calcio o 45 grados Fahrenheit es el promedio. 45 grados Fahrenheit. Marte, 98 Fahrenheit, pero la mínima, menos 190 Fahrenheit. Ahora, planetas exteriores son los más lejanos al Sol. Júpiter, menos 244 Fahrenheit. Saturno, menos 300 Fahrenheit. Urano, menos 300 Fahrenheit. Neptuno, menos 370 Fahrenheit. Plutón, menos 390 Fahrenheit. Yo no sé ni cómo medir ese frío, la verdad. Si nosotros con 32, con 35 estamos muriendo, ahora imagínense todos estos grados por debajo. Así que vemos cómo Dios hizo la tierra con una temperatura adecuada para sostener la vida. Uno de los responsables de esa habilidad, de esta estabilidad en la temperatura, son esas placas tectónicas. Entonces, en este caso de la séptima copa, no hablamos de un efecto beneficioso para nosotros, sino que todas se van a combinar y van a causar una total destrucción. Cuando esas placas comiencen a temblar, volcanes a erutar,
tormentas, tsunamis, granizadas. Va a ser horrible, hermano. Completamente horrible. Y todo eso es ya preparando para lo que es el Armagedón. Que la próxima semana entonces vamos a estudiar los capítulos 17 y 18 dedicados a Babilonia. Que el Señor les bendiga.